Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón. Hemos cantado canciones, ¿no?, de alabanza y de adoración, en las cuales exaltamos a Jesús, exaltamos a Dios y cómo buscamos o queremos buscar a Dios. Y todo eso no está exento de que en medio hayan dificultades, no porque Dios las ponga, sino porque somos nosotros mismos las que encontramos las trabas, encontramos las dificultades, y el enemigo también se va a encargar de poner esas trabas y esas dificultades en medio del camino. Por eso, Javi, cuando dabas este testimonio, no estamos exentos como creyentes de que vamos a encontrar en nuestro caminar diario, vamos a encontrar trabas, vamos a encontrar dificultades. No porque Dios las haya puesto, ni mucho menos, pero somos nosotros mismos las que vamos a ver trabas donde no las hay. Don Quijote de la Mancha veía gigantes donde no había. Estaba muy grillado el hombre. Veía los molinos y decía que eran gigantes, le decía a su escudero, a Sancho: vamos a atacarlos, vamos a destruirlos porque vienen contra nosotros. Somos nosotros mismos los que vemos las dificultades. Y como creyentes en la Biblia, no somos nosotros mucho más que aquellos que vivieron esta experiencia. Gente que estuvo andando con Jesús. Gente que durmió recostado al lado de Jesús. Gente que escuchaba a Jesús y vio los milagros de Jesús y aún así vieron dificultades en medio del camino donde no las había. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Este mismo pasaje, en otro evangelio, dice que estas mujeres que fueron al sepulcro a llevar las especies aromáticas el primer día de la semana, cuando ya Jesús había resucitado, pero ellas no lo sabían, dicen que estas mujeres iban con una preocupación, iban con una inquietud. No iban pensando en las palabras que Jesús le había dicho, como estos ángeles que aquí se aparecen, les dice: acordaos. Ya le viene primero una pequeña reprensión, ¿no? Una pequeña corrección, es decir, pero vamos a ver, sé lo que estáis pensando, sé lo que venís hablando por el camino, acordaos de lo que os dijo. Y es que muchas veces Jesús nos habla en nuestra vida, pero al fin de minuto hemos olvidado lo que nos ha dicho. Acordaos lo que os dijo. Y estas mujeres iban pensando en otra cosa, y eran en las dificultades y en las trabas que ellas ya estaban viendo de antemano. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo las dificultades de antemano? Yo soy el primero que muchas veces me adelanto a la jugada y veo dificultades donde no las hay después. Pero yo ya he pensado en esas dificultades. Es que resulta que las situaciones que estaban viviendo estos discípulos tras la muerte y la resurrección de Jesús, pero en este preciso instante, tras la muerte de Jesús, por todo lo que esa semana había acontecido, los discípulos se encontraban desconsolados
se encontraban atemorizados porque, claro, la persecución que les iba a venir encima, que ya veían ellos de antemano, iba a ser grande. Pero, a pesar de las promesas de Jesús, ellos estaban acongojados, atemorizados y con mucho miedo. Jerusalén se había convertido en un lugar peligroso para vivir. Jerusalén se había convertido en una ciudad en la cual ya los seguidores de Jesús iban a tener grandes dificultades. Y lo primero que hicieron tras la muerte de Jesús fue esconderse. Y nosotros, cuando sentimos que Jesús no está a nuestro lado, que Jesús está en silencio y que no nos responde, nos escondemos, nos atemorizamos, no somos capaces de enfrentarnos. Cuando Él es el primero que nos dijo: id hacia adelante, id y predicar, id y hacer esto, no tengáis temor, no tengáis miedo, no, porque yo estoy con vosotros. Pero ellos no. En teoría, las fuerzas del maligno habían vencido. Y eso es lo que creyeron que iba a acontecer y que había acontecido. Y claro, los enemigos se habían crecido porque Jesús, ese opositor, entre comillas, ya había sido quitado del medio. Digamos que los enemigos acampaban a sus anchas por la ciudad y a veces nos sentimos eso, rodeados de enemigos, cuando en realidad no lo son. Estas mujeres iban por el camino, en vez de pensar en las promesas de Jesús, en vez de ir pensando en que al tercer día iba a resucitar, como aquí le tiene que recriminar los ángeles y les dice: acordaos de lo que os dijo en Galilea, las mujeres iban pensando: ¿quién nos va a mover la piedra? En los sepulcros judíos, sobre todo de aquella época, se excavaban en la roca y una gran piedra se rodaba o se encajaba en la entrada. Había de los dos tipos, de los que se rodaban o se encajaban. Grandes piedras para evitar que el cuerpo fuese saqueado o que fuese profanado por alguien o incluso por los propios animales de la zona. ¿Qué pasa? Una gran piedra que tuvieron que mover entre varios para poder ponerla en su sitio, y que 3 o 4 mujeres iban a poner las especias aromáticas que habían comprado en el cuerpo de Jesús, pero iban pensando: ¿quién nos va a mover la piedra? Iban pensando en la dificultad, iban pensando en la oposición que iban a encontrar por el camino. Pero es que resulta que no era una sola dificultad, ni no solamente era una sola traba la que tenía. Una era el peso de la piedra, como he dicho, pero otro era el sello romano que la piedra tenía. En otro evangelio habla acerca de que Pilatos ordenó sellar la piedra, y eso era intocable. El que tocara eso era condenado a muerte, irremisible. 2 dificultades, 2 trabas. ¿Quién nos va a mover la piedra? No solamente por el peso, sino por el sello que ya lleva puesto. Los romanos no iban a permitir abrir la tumba. Por supuesto que no. Por cuanto venían ya condicionados por los sumos sacerdotes y autoridades de que podían robar, podían hacer esto, podían hacer lo otro, y ellos no iban a permitir eso. Pensamos más en las dificultades, en las trabas que tenemos por medio a la hora de acercarnos a Jesús, que en los milagros y en las promesas de Jesús. De que decían: yo estaré con vosotros, yo voy a estar con vosotros. No hay ninguna cosa que os pueda apartar. Mirad, cuando iban por el lago cuando iban a cruzar el lago a la otra orilla, y se levanta aquella tormenta tan fuerte y Jesús dice que iba recostado en la barca, ¿qué dijeron los discípulos? Inmediatamente empezaron a gritar, a levantarse: Jesús, Jesús, levántate, despierta, porque perecemos, porque morimos. No tenían la suficiente confianza y la suficiente fe en que Jesús podía controlar la situación. Aunque estuviese dormido, no tenían la convicción, no tenían la seguridad, no tenían la fe suficiente para que con Jesús al lado tener esa calma
y esa serenidad de decir, si está Jesús aquí, la barca no se va a hundir. Pensaban más en las dificultades. Pensamos más, pienso yo más, en las dificultades más que en la obra poderosa de Jesús, en la vida, en todo lo que Él puede hacer en mi vida o hacer en todo lo que me pueda acontecer alrededor. El ánimo de ellos había desfallecido. El ánimo estaba por los suelos. Jesús había muerto. Ellos creían que bueno, iba a resucitar, pero bueno, en el día posterior, como se venía diciendo en las Escrituras, se sentían, como se suele decir, enterrados en vida, porque estaban atemorizados sin su maestro, sin su guía, sin esa persona que los reconfortaba y los animaba en todos los momentos del día. Pero fijaos que Jesús ya les había dicho, y ya nos dice a nosotros, estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Estáis aquí en esta tierra, pero no sois de este reino. Estáis aquí, pero vuestra mirada, vuestro objetivo es otro que va mucho más allá. Y las dificultades terrenales, las dificultades que encontramos en el día a día, en nuestra vida, no pueden impedir que nosotros alcancemos esa meta. No pueden impedir. En Marcos capítulo 16, verso 3, no hace falta que lo busquen, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ellos vieron esa dificultad. Mucho antes de llegar ya estaban viendo esa dificultad. ¿Quién nos removerá esa piedra, esa gran roca? ¿Quién nos va a quitar esa dificultad para llegar al cuerpo de Jesús? ¿Quién nos va a quitar la dificultad que encontramos en nuestra propia vida? Cada uno tendrá una piedra. Algunos tendrán dos. Uno tendrá la piedra porque pesará mucho y encima tendrá el sello que no se podrá tocar. Pero la piedra, cuando llegaron al lugar, la piedra estaba removida, la piedra estaba apartada y los sellos quitados. Nadie podía tocar esos sellos. Ninguna autoridad superior a la del gobernador, Pilato en este caso, podía tocar ese sello. Pero es que había una autoridad que era mucho mayor. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ese fue el que quitó esos sellos y quitó ese impedimento del medio de aquella mujer. ¿Por qué no va a quitar el nuestro? ¿Por qué no va a quitar nuestro impedimento? Claro que lo va a quitar. Pero es cuestión de fe. Es cuestión de que lo creamos. Porque aquí, luego más adelante, vamos a ver, el propio Jesús les tiene que volver a decir a los discípulos, pero vamos a ver. Si fuese a mí directamente, me lo diría con otro lenguaje. Pero vamos a ver, Paco. Vamos a ver. ¿Qué descabececito, ¿Qué descabececito? Si te lo tengo dicho. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestros padres decir? Es que ¿cuántas veces te lo he dicho? Y aún así no haces caso. Hasta que no te das de trompa, no es cambiante. Jesús actuaría conmigo de igual manera. Paco sí que te lo he dicho muchas veces. Y aquí se lo dice a sus propios discípulos. Más adelante. Jesús les dice que era necesario estar en Jerusalén. En ese lugar que nadie les gustaba estar porque veía más que la sombra y el temor del enemigo sobre ellos. Y Jesús les dice, tenéis que permanecer aquí. Y a nosotros nos dice, Paco, tú tienes que permanecer aquí. Enfrentándote y siguiendo la senda y que ningún impedimento te haga volverte hacia atrás. Tienes que permanecer aquí, en la senda que yo te marco. Veas como lo veas, veas las dificultades que veas, veas las trabas que veas. Don Quijote de la Mancha veía los molinos y se imaginaba que eran gigantes y no retrocedía. Tiraba hacia el molino, le echaba la aspa y empezaba a dar vueltas. Pero iba por el molino. Pero iba por el molino. Escuchad, pues yo veo la piedra, veo un molino y voy por el molino. Y cuando seguro que cuando llegue el molino os ha parado, os ha quitado el medio. ¿Entendéis lo que quiero decir con esta metáfora? Jesús les habla de que era necesario un cambio de actitud en ellos.
Vamos a ver, con las promesas, con las preguntas que habéis hecho, con todo lo que yo os he enseñado, con todo lo que yo os he dicho y aún seguís así. Es necesario un cambio de actitud, necesitaban cambiar esa actitud, necesitaban cambiar esa mentalidad. Y nosotros no somos mucho mejores que ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a nosotros, cada uno en nuestro camino, de las dificultades que tenemos. Y aún así nos dice, escucha, tienes que seguir adelante. Y no mires si hay dificultades o no, mira que dónde estoy yo y que voy contigo. Y que yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Cambia esa actitud, cambia la manera de afrontar y de afrontar las cosas con fe. No estoy diciendo que sea todo súper fe, que todo sea, no, tenemos que ser realistas, que hay dificultades y las dificultades nos apenan, y las dificultades nos entristecen, y las dificultades nos hacen sufrir, claro que sí, porque el propio Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, claro que la vamos a tener, pero cuando llegas al lugar, la piedra está removida, la piedra está quitada del medio. La piedra no tiene que hacer ese esfuerzo. Ella estaba por el sufrimiento de que quién les iba a quitar la piedra. La piedra cuando llegas está quitada. No te preocupes. Marcos capítulo 16, verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El propio Jesús les prepara para las dificultades que se van a encontrar en la vida. El que cree en mí, estas señales te van a seguir. Te vas a enfrentar a cualquier piedra. Te vas a enfrentar a cualquier dificultad. Te vas a enfrentar a cualquier situación en esta vida. Claro que sí. Pero, si crees, si tienes fe, que yo estoy ahí, que yo soy el que va contigo, la piedra será removida. Las dificultades se quitarán del medio. No va a ser todo jardín de rosas. Mejor la piedra llegará a circunstancias en que la piedra tendrá que hacer como Moisés, entrar dentro del mar. Moisés tuvo que entrar dentro y mojarse y meter el bastón dentro. Claro que sí. Y cuando fueron a cruzar el Jordán, tuvo que meterse y mojarse los pies. Bajaría el agua como fresca, pero tuvo que meterse. ¿Quién me dice a mí que cuando llegue al lugar no tenga que empujarle un poco a la piedra? Y que tenga que hacer, claro, probablemente, pero la piedra no va a pesar 1000 kilos, la piedra va a pesar 5 o 10 kilos y la podemos mover. Las dificultades con Jesús serán otras, serán distintas, porque beberás cosas mortíferas y no te hará daño. No malinterpretar esto, a ver qué vais a beber. Vamos a ver. Cogeréis serpientes y no os hagan daño. A ver si ahora vamos a hacer como algunos que salen por ahí por internet, cogen la serpiente, cogen y mira si que han cogido y dicen, no, es que he cogido aquí una culebrilla esta de aquí del río. No. Vale, coge una de cascabel, coge una tú grande, que sea potente. Al final, liquidado. Vamos a interpretar las cosas correctamente. Si ves la serpiente, déjala con su camino y tú vete por el tuyo. Pero las dificultades de la vida que se refiere aquí Jesús, las cosas mortíferas, son aquellas cosas que cuando tú vas con Jesús, cuando tú vas con fe y afrontas las dificultades y las acechanzas que el enemigo va a levantar contra ti, no te van a hacer daño, porque Jesús te va contigo. Amén. El propio Jesús les prepara para decir: no os quiero aquí encerrados en Jerusalén. No, os quiero que permanezcáis aquí en Jerusalén, pero al aire libre. No permanezcáis encerrados, con miedo, atemorizados. No, ni mucho menos. Eso vamos a pasarlo a nuestra Jerusalén, a nuestra propia vida. No nos encerremos en nosotros mismos. No nos
quedemos ahí, atemorizados. ¿Por qué? Porque tengamos dificultades, porque la vida es complicada. No, Jesús va a estar ahí. Y aunque no lo oigamos, aunque haya un momento en que no lo sentimos, Jesús está. Jesús está. No te quedes encerrado en ti mismo. Y Jesús tuvo que tomar una determinación. Poco antes de ascender a los cielos, se le apareció durante 40 días. Y cuando faltaba ya muy poquito, cuando ya les anuncia que permanecer en Jerusalén, que dentro de no muchos días seréis llenos del poder del Espíritu Santo, seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo. Una vez más, tuvieron que pasar un tiempo apartado con Jesús. Jesús, de nuevo, tiene que, hacer un kick-up y decir, venid para acá, banda, venid para acá. ¿Cuántas veces os he dicho que tenéis fe? ¿Cuántas veces os he dicho que creáis en mi palabra? ¿Cuántas veces os he dicho que estas promesas se cumplirán? Como se ha cumplido el que el Hijo del Hombre tenía que permanecer 3 días y 3 noches como Jonás en el vientre de aquel pez. Y todo esto se ha cumplido y vosotros habéis visto todas estas cosas. Y aún así, sois duros. Y Jesús en estos días previos a su ascensión tiene que cogerlos y sacarlos fuera de Jerusalén, apartarlos de nuevo, como hacían los días y los años anteriores a cuando fue crucificado. Jesús los sacaba de Jerusalén, se los llevaba aparte al monte de los Olivos, se los llevaba a una aldea, a Betania, y allí pasaba un tiempo el trato con Dios. Y a veces necesitamos de nuevo, porque nos creemos cristianos, nos creemos creyentes, nos creemos autosuficientes, nos creemos que ya lo sabemos todo, pero no sé nada. Y resulta que de nuevo me tiene que coger Jesús y decirme, vámonos fuera, vamos a tener un trato de nuevo, vamos a pasar un tiempo que igual que cuando en Egipto los sacaron y salieron al desierto, ¿para qué los sacó? ¿Cuál era el mensaje que llevaba Moisés de parte de Dios al faraón? Deja ir a mi pueblo al desierto, ¿para qué? Para que me adoren. De aquí tienen que hacer lo mismo, sacarlos fuera con 2 puntos, para adorarlo y para que fuesen bendecidos por Jesús. Necesitaban de nuevo esa bendición, esa renovación. ¿Y qué necesitamos esa renovación? Continuamente. Necesitamos salir y gastarnos con Jesús. Porque ese gozo a veces lo perdemos, lo dejamos olvidado, lo metemos en un cajón y pensamos en las preocupaciones, en el día a día, en las cosas que tenemos, en el que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y todos son dificultades y todos son trabas, y el gozo metido en un cajón, guardado. Y Jesús nos tiene que coger y sacarnos, porque a veces nos sentimos como aquellos, o peor, aquellos se sintieron solos, se sintieron desolados, porque habían perdido al Maestro. Y nosotros creemos que lo tenemos todo, pero nos sentimos como ellos, como aquellos, solos y desolados. ¿Por qué? Porque estamos pensando más en la piedra que tenemos delante que en Jesús que está al otro lado. Que cuando vayamos, ni siquiera esa piedra va a estar. Ni siquiera esa piedra va a estar. Pero hay una diferencia. Que aquí cuando salieron a Betania, con este propósito, vuelven de nuevo a Jerusalén. Vuelven de nuevo a Jerusalén. Porque ¿cuál era la promesa de Jesús? Permanecer en Jerusalén. Lo fácil y lo bonito, haber hecho como decía Pedro cuando en el monte de la transfiguración. Señor, vamos a levantar aquí una enramada, vamos a levantar aquí unas tiendas de campaña y nos quedamos aquí los 3, los 4 aquí, los 5 de nada. Y aquí, no.
Ahora nadie replicó. Ahora tenían que volver a cumplir la promesa y cumplir lo que Jesús les había comentado. Había que volver. Pero la vuelta fue muy distinta a cómo salieron. Salieron desolados, salieron desconsolados, salieron solos, interiormente, solos, pero vuelven cambiados, sin frustraciones. Vuelven renovados. Vuelven a Jerusalén con una mirada distinta hacia Jerusalén. La Jerusalén que ellos pensaban que los iba a atemorizar, que los iba a perseguir, que los iba a matar, resulta que ahora se enfrentan a esa Jerusalén. Me da igual lo que me hagan, me da igual cómo me miren, me da igual lo que me digan. ¿Por qué? Porque yo vengo con el gozo del Señor. Amén. Venían renovados, entran de nuevo a Jerusalén con una visión nueva, con una mirada nueva y con una renovación interior totalmente cambiada. Sin miedo, sin temores a aquellos que anteriormente ellos creían. Se asomaban por las ventanas. ¿Habrán romanos esperándonos? ¿Habrán soldados de los sumos sacerdotes esperándonos? Estaban pensando en las piedras, como aquellas mujeres. Estaban pensando en las dificultades que se iban a encontrar si salían a comprar pan. Estaban pensando en las dificultades, en aquellos gigantes que no existían. Pero cuando Jesús los saca afuera y trata con ellos, dice: venga, volver a Jerusalén. Ahora enfrentamos a los gigantes, enfrentamos a esas rocas, a que ahora ya no hay tantas rocas, no hay tantos gigantes como pensábamos, a que ahora se enfrenta uno a esa vida de otra manera. Es el trato personal de Cristo con nuestra vida. Ahora vuelven con esa renovación. Y como dice en Lucas capítulo 24, verso 53, dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora vuelven al templo a pasar tiempo con Dios, cosa que antes no habían hecho. Cuando Jesús muere, es crucificado y es sepultado, no salieron ni al templo. No salieron, dejaron por completo la relación con Dios. Dejaron esa ordenanza que venía desde el Génesis, desde el principio, de alabar y adorar a Dios, después de sacrificar a Dios, de hacer holocausto, de etcétera, etcétera. Ya todo eso lo habían dejado. Habían dejado la relación con Dios. Ahora vienen renovados. Ahora vienen con otra perspectiva. Ahora vienen con otra mirada. Y ahora dicen: no. Ahora pasaban todo el tiempo en el templo. ¿Dónde? En relación con Dios, en un trato personal con Dios, y en donde todo el mundo veía lo que estaban haciendo. Amigos y enemigos. De los dos. Que no les importaba las dificultades, ya no miraban en las dificultades, ya no miraban en los soldados romanos o en los soldados de los sacerdotes que estaban allí observándonos o vigilándonos o controlándonos. Ya eso no les importaba, ya estaban con su mirada puesta en ¿quién? En Cristo. Amén. Una actitud de presencia de Dios. Dice: y 10 días después fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, verso 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo era un ejemplo vivo de que, a pesar de las dificultades que estaba pasando, aquí cuando escribe en Filipenses, estaba encarcelado y era ya víspera de que iba a ser ejecutado. Sin embargo, era ejemplo para aquellos que estaban con un ánimo decaído, con un ánimo que veían las piedras, que veían las dificultades, y Pablo les dice: mira, escúchame, si a piedra estamos hablando, tú estás viendo una piedra, ¿verdad? Mira lo que tengo yo aquí delante, tengo el Himalaya. Porque estoy preso, me han torturado, me están torturando y encima me van a ejecutar.
¿Y qué? ¿Y qué? Yo no estoy viendo esa dificultad, yo no estoy viendo esa roca, yo no estoy viendo esa piedra en el camino. Yo estoy viendo a Cristo que está al otro lado. Y mi mirada está puesta en Él. Y eso es lo que les animaba a los demás, los reconfortaba y decía, si Pablo en esta situación mira cómo habla, mira cómo lo mío son cosquillas. Lo que yo estoy pasando son cosquillas. Nadie está diciendo que lo tuyo no tenga importancia, ni mucho menos. Pero con Cristo son menos. Con Cristo es más soportable. Es otra manera de llevar y de ver la situación. Pablo, prisionero y sabiendo que lo iban a ejecutar, estaba trayendo una influencia de que el temor y el miedo, lo único que hace en nuestra vida de creyentes es menguarnos, hacernos más pequeñitos y que el enemigo crezca y por tanto pueda sobre nosotros y que nos lleve a un camino de perdición. Por eso necesitamos ser sacados de nuestros miedos, ser sacados de los complejos, de todo aquello que puede ser una roca delante de nosotros, una piedra, y que nos va a impedir estar con Jesús. Necesitamos sacar. Dejémonos salir con Él y decir, vete a Betania, vete conmigo a Betania. Vamos a pasar un tiempo en el cual yo te voy a recordar. Y como dice el ángel, los ángeles que se aparecieron en el sepulcro de estas mujeres, acordaos de lo que os dijo en Galilea. Vamos a acordarnos, vamos a tirar de memoria de las promesas de Dios en nuestra vida. Vamos a tirar de cabeza, vamos a tirar de memoria. Que a veces lo que pasa es que nos acordamos de aquello que nos conviene o de lo que queremos. Pero vamos a intentar acordarnos de las promesas de Dios para nuestra vida. Y vamos a quitar de en medio inmediatamente esa piedra, esa roca. No la vamos a quitar nosotros, la va a quitar el propio Jesús. Cuando nos acordemos de lo que Él nos ha dicho. Amén. Amén. Os invito a que se pongan. Así es, Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. ¿Cuánto le celebran? Oh, sí, Señor. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán.